לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alejandro Rubinstein para seguir hablando en este caso no de nombres sino de buenos apellidos, el buen apellido con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, creo que vamos a hacer un programa en dos partes porque el tema da para mucho y vamos a hablar de apellidos, pero de apellidos poco comunes entre los judíos de Rumania o Rumanía. Efectivamente, Jorge, se trata aquí de analizar este tema en base a un estudio muy interesante que hizo mi tocayo, hablando de nombres, Alexander Avram, en Yad Vashem, en Jerusalén. Y él indica que cuando estamos hablando de los judíos, de lo que es el antiguo reinado de Rumanía, así como de las provincias de Valaquia, Moldavia y Dobruja, uno pudiera pensar que estos nombres pudieran ser extraños o extranjeros, todavía que estamos hablando de que su raíz es generalmente germana o eslava. Hablamos de apellidos como Rosenberg, como Blumenfeld, Berkovich o Naumovsky. En este caso encontramos documentos de los años de 1930 a los 40, a donde se encuentran apellidos más frecuentemente en esta zona de la Gran Romania, como Greenberg, Schwarz, Katz, Schechter y Segal, predominantemente ashkenazim. Sin embargo, también hay excepciones a donde encontramos estos apellidos de origen hispano o sefardita en la zona de Bucarest y en algunas pequeñas poblaciones en Valaquia, como el apellido Alcalay, Bejarano, Eskenazi, Nahmías o Profeta. Y estos son apellidos que de alguna suerte trataban de demostrar su origen, pero que con el paso del tiempo fueron buscados para esconder su origen. Y tal es el caso de algunos escritores o publicistas que prefirieron tener el nombre, por ejemplo, y ya empezamos con los nombres poco o apellidos poco comunes, como el de Benjamín Fundoyanu, que originalmente era Wexler, o el de Mijail Sebastián, cuyo nombre original era Joseph Hechter. Barbu Nemteanu era Benjamín Deutsch, y el de Hilarie Voronka originalmente era Edward Isidor Marcus. Lo que también vamos a encontrar es de que se empiezan a romanizar o rumanizar los apellidos al momento de que encontramos en las grafías de los mismos lo que es el patronímico típico que nace de este idioma y que en general aparece como un sufijo, y esto se conforma de las letras ESCU, y por lo tanto vamos a ver apellidos como Alterescu, Iosipescu, Naumescu, Segalescu, que no son más que adaptaciones de apellidos como Alterovich, Josipovich, Naunshon o Segalovich. Hasta un 14% de los apellidos utilizados por judíos en el antiguo reinado de Rumania eran de origen románico o rumánico y estaban utilizados de una manera un tanto poco convencional. ¿Por qué? Pues porque no era la costumbre de la época tener apellidos ni familiares, me refiero en cuanto a ocupacionales o toponímicos, sino que era más una costumbre de utilizar las fórmulas antiguas con las que siempre nos hemos identificado los judíos, también aparecían en las fórmulas de los apellidos románicos. Ahorita los vamos a ver un poco más adelante. Lo que vale la pena es analizar qué tantos judíos vivían en Rumania. Para el siglo XIX,
alrededor de 20,000 judíos vivían en el 1820 y en esa zona, y representaban nada más un 2,2% del total de la población. Poco a poco fueron evolucionando y ya nos encontramos que en 1912 ya se conformaba una cantidad más interesante, eran casi 240,000 los judíos, y apenas lograban ser un 3,3% de la población. Y esto es un efecto normal. Todo el siglo XIX el crecimiento poblacional en Europa fue realmente una explosión. Ya para 1930 encontramos un 4% de presencia de los judíos en lo que es en la Gran Rumania, alcanzando a la cantidad cercana a los 750,000 judíos. Pues bien, las regiones que concentraron más judíos y que por lo tanto ahí vamos a encontrar más apellidos un tanto extraños son en Bucovina, en Besarabia, en Moldavia, nuevamente Valaquia, que ya lo habíamos citado, Transilvania y en las dispersas poblaciones pequeñitas vamos a encontrar que es apenas un 0,81% de judíos que nos van a proporcionar este tipo de apellidos. Lo que viene a indicar de que la vida en Rumania era buena. Los judíos podían vivir en zonas abiertas, en ciudades grandes, lo cual les facilitaba su calidad de vida. Bueno, pues hablamos de los patronímicos y claro, junto a ellos están los matronímicos. Hacia el final del siglo XIX y al principio del siglo XX, cuando ya era necesaria crear este nuevo sistema de registro civil en Rumania, empezó esta corriente general de adoptar apellidos basados en el nombre del padre y en algunos casos pocos realmente de la madre. Cuando queremos identificar un apellido paterno en románico o en romano, se utilizan los sufijos que ya hemos comentado, el ESCU, escu, o el de anu. Entre algunos judíos, esta corriente significó el que se acuñaran apellidos como Altedescu, Aronescu, Froimescu, Itischescu, Lazarescu, Segalescu o Aroneanu, que también es para utilizar el otro sufijo, o el de Lazariano. También encontramos muy poco, pero sí se encuentra un patrón a donde se indica la terminación en EA. Por lo tanto, apellidos como Berea, Conea, Haichea o Perlea también son rumanos. Ahora bien, si vamos a hablar del estilo antiguo de la patronímia, que es el nombre seguido de una fórmula que liga con el nombre del padre, entonces vamos a usar el vocablo sin en rumano, que no es más que el de hijo, y que también se utiliza como la fórmula de fiu. Por eso, Itzhak ben Abraham, así como lo hablamos, puede ser Isaac sin Abraham. Tenemos también el caso de Leiva fiul Luis Salomón, o el de Serbul Jidov San Moskul, que son nombres muy antiguos y que aparecen bien documentados. También están los apellidos de Sin Isaac, Sin Berku, Sin Faivis, Sin Hersku, Sin Yanku y también los de Sin Golda, simpático porque es hijo de Golda y por lo tanto nombres de mujeres, Sin Haya y Sin Lea. Por lo que se refiere a los matronímicos, aquí la fórmula es muy sencilla. Tienen que terminar o con AI o con I únicamente. Y por lo tanto, vamos a ver apellidos como Mariei, Amariei, Abasei, Aperlei, Ameiroaei y hasta el muy extraño Adascalitei, que no es más que el hijo o la hija del profesor. Amoasei, que es la partera. Abadanei y Avadubei, que es la viuda. Y hasta también vamos a encontrar
una fórmula muy rumana para identificar a un rabino, que es Arabinului. Hay apellidos que son derivados de hombre o de mujer, sobre todo en cuanto a los nombres propios. Estos son bastante fáciles de distinguir porque Avram, escrito con V, es obviamente nacido del nombre Abraham o Avrum en Yiddish. Berku, que viene de Berko. Hersku, de Hershko. Yanku, viene de Yankel. Leibu, de Leib. Marku, de Marco o de Marcus. Pinku, de Pincas o Pinjas. Y también tenemos el de Sizu, que viene de la voz alemana Süß, o la voz yiddish zis, que denota dulzura. También hay fórmulas hipocorísticas, esto es, afectivas, como el caso de Elishku, que viene de Elía o de Elías, Manasku, de Manasé o Menases, Moscu, de Moisés, Neheme, de Nehemia, Simca, de Simcha, y Shtrul, que también proviene, pero del nombre de Israel, o Srul. Tenemos nombres calcáreos, esto es, que no son más que una forma de indicar en el idioma de origen, que es el idioma rumano, la voz que pudiera haber sido acuñada naturalmente en el Yiddish de Rumania. Esto es, si alguien se llamaba Hirsch y que por lo tanto es un cervatillo, tendría que llamarse entonces Serbu en rumano. Leib o león se convertiría en leu. Oso, que es ver, en rumano es ursu. Y también tenemos el de wolf, que se convierte en lup o lupu. Así tenemos otros tipos de nombres, que estos ya se van empleando más con fórmulas propias de la zona. Esto es, se van aculturando. De tal suerte que si el nombre latino Ludovico se convirtió en Louis en francés, Joseph en romano, viene a convertirse en Josub con B labial o Josip con P al final. Encontramos de igual manera otros nombres que son también producto del uso vernáculo, como el de Buyum, que se refiere a Benjamín, Oishie o Oshea, que es de Yoshua, Mates por Matatia o Matatiau, Nuta, que es muy probable que sea un derivado de Natán, porque en el Yiddish la forma hipocorística o afectiva es la de Nute, y también tenemos la de Shaim, que es otra fórmula para poder determinar a Ishayahu. Y ahora sí vamos con los apellidos que son verdaderamente poco comunes. Lo que sí vale la pena es irlos identificando conforme a cada una de las características. Esto es, en el caso de características físicas, y que por mucho son los más numerosos que aparecen en la práctica romana, tenemos los siguientes. Balan o Balanu, que se refiere al rubio. Barbálata, que es la persona que tiene una barba amplia. Barbarosie, que es, pues, simple y sencillamente tener una barba roja. Buzatlo o Buzila, que es una persona con un labio grueso. Chiakaru, una persona visca. Chiuntu, que es un manco o mutilado. Kretu, quien tiene el pelo rizado o chino. Gebozu, que es una persona que tiene una joroba. Lungu, el alto. Patatu, aquel que tiene pecas. Roscovanu, el pelirrojo. Siopu es el débil. Y tenemos el muy simpático apellido que es el de Stirbu, que debo suponer que en España se utiliza la voz desdentado, aunque en México aplicamos una voz muy simpática que es la de chimuelo, aquella persona pues que tiene espacios entre los dientes. Y finalmente tenemos al sordo, que es Zurdu. Hay apellidos que denotan un aspecto moral o describen el carácter.
Doivani se refiere a una persona de baja calidad o barata en su estilo. Fudulu es el arrogante. Prishep es la persona que es la habilidosa. O Shiretu, quien es astuto. Otra característica en los apellidos romanos es que aquellos que determinan su estatus legal. Esto es, Supusu, Sudit y Raya se refieren a un sujeto. A un exilado o un refugiado nos vamos a referir con la voz Bajinaru. Y si vamos a hablar de personas que fueron invitadas ya sea a establecerse o no necesariamente, simplemente porque tuvieron la situación de mudarse de su lugar de origen, tenemos los apellidos Pribeagu, que es un vagabundo, Pripas, que es también por extensión un vagabundo, y por último tenemos la de Venetic, que también entraña la voz de extranjero. Otros de los apellidos poco comunes son aquellos que derivan de objetos o de animales, que esos son los zoónimos, o de las plantas, que son los pitónimos. Ahí tenemos los apellidos como Chubota, que significa una bota o un zapato, Cureloi, un cinturón de piel, Talpa, una suela de zapato, Caldare, un cubo o caldera, Rates, una posada, Spirit, quien hace espíritus o bebidas alcohólicas, Coltún, quien hace calcetines, un dedal es deguetaru, cantar es tener una balanza o una escala, cucuruz es el maíz, compana es nuevamente una balanza o una pesa, branza es queso, raspel es un rallador, y también tenemos quien vendía o fabricaba productos de caucho o de hule bajo el apellido Cauchiuc. Tenemos también otro tipo de apellidos que son realmente poco comunes y difícil de encontrar cuál fue la causa por la cual se les acuñaron, porque ni siquiera en la zona eran comunes. Por ejemplo, el de Chimpoy, que es el que grita, pero también es el que se refiere a una cornamusa o a una gaita. Tenemos a Chioara, que es un cuervo, Clopot, una campana, Kokosh es un gallo, Koshiug es un ataúd, Frunza, una hoja, Gaina, una gallina, Gologán, el cobre, un estornino, imagínense, un estornino recibe el apellido de Graur, una zanja es Sant, Santelle es una chispa, Tapul es un chivo, y tenemos hasta el de la ortiga, que es Úrzica. Son apellidos que realmente tenían más un sentido irónico y en algunos casos, como ya lo hemos platicado en otros programas, un sentido derogatorio, con una intención de infamar. Apellidos que hablan de pequeñas villas o ciudades, o lo que podríamos llamar los Shtetlach de la Polonia o de Rusia. Tenemos casos amplísimos, simplemente voy a citar 2 o 3, como el de Corlateanu, como el de Dagatanu o el de Damideanu, que son poblaciones muy pequeñas que provienen, que dan base a estos apellidos. Pero también tenemos gentilicios, esto es, de poblaciones grandes. Por ejemplo, el de Barladeanu, que viene de Barlat, o el de Darabaneanu, que viene de ciudades importantes como Darabani. Tenemos también el de Raskovan, de Raskov, o el de Valeanu, de Valeni, que son ciudades que tienen importancia. Así podemos concluir en esta entrega que hay apellidos poco comunes, muy interesantes en la cultura romana, y que en la siguiente entrega podremos ver los que complementan en ocupaciones y en otro tipo de situaciones particulares. ¿Qué te parece, Jorge? Pues ya estamos inquietos esperando la próxima entrega. Tendremos que esperar 2 semanas. Especialmente, seguramente estarán interesados
aquellos que tienen este tipo de apellidos que no son muy habituales en el mundo judío, pero que tienen que ver con ese origen judío de la zona de Rumanía. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein, y hasta la próxima entrega. Hasta la próxima.